te doy la bienvenida a este nuevo video inútil, donde nos vamos a meter un poquito en la historia de Australia para conocer un par de episodios donde el mundo animal le complicó bastante la existencia a la gente. ¡Ah! La venganza. Bueno, vamos. En un resumen muy rápido y ligero vamos a recordar que en lo que hoy es Australia la gente originaria vivía muy feliz y contenta hasta que en 1788 llegaron los británicos. The British are coming! Cayeron ahí urgidos por tener unas tierras lejanas donde poder tirar a su cada vez más grande población carcelaria, población que ya no podían mandar a los recientemente independizados Estados Unidos. Llegaron y se encontraron con un lugar de locos, porque además de la gente que lo habitaba, había animales rarísimos que nunca jamás habían visto. Es que Australia, aunque tenga su propia plataforma continental, se comporta como una isla. Tiene muchísimas especies endémicas. O sea que existen solo ahí. Se separó de otras tierras sumergidas hace millones de años. Así que la flora y la fauna se desarrollaban ahí, tranquilas, haciendo la suya y sin estar preparadas para el contacto con nuevas especies que le disputaran el espacio. Y acá empieza el primer problema. Conejos. Los conejos llegaron a Australia con la llamada Primera Flota en 1788, que además de convictos trajo colegas de Bugs Bunny para comérselos. Los tenían en corrales, donde a veces por ahí se escapaban, pero sin causar mucho impacto. Pero en la década de 1850 a un niato se le ocurrió soltar a varios conejos en la naturaleza para caza deportiva. En menos de 10 años la cosa se fue totalmente de las manos. ¿Escuchaste a alguien alguna vez decir esta gente tiene hijos como conejos? Bueno, los conejos ya son sexualmente activos a los 4 meses de edad. La gestación dura 30 días y suelen tener 4 o 5 crías. Apenas da luz, la coneja puede quedar embarazada de nuevo, así que en un año, con las condiciones adecuadas, puede haber cientos de conejos nuevos. Y las condiciones eran recontra adecuadas, porque la temperatura era ideal, había mucha comida y, lo más importante, ausencia de depredadores. Así que se llenó todo de conejos que competían con las especies nativas por el espacio y por el alimento. Y las fueron desplazando. Del siglo XIX para acá, Australia es uno de los lugares donde más mamíferos se extinguieron. Y los conejos tienen mucho que ver en varios casos. Además, colaboraron con la desaparición de aves y plantas. Hacen pelota al medio ambiente porque se comen las plantas nativas, remueven la tierra y contribuyen a la desertificación del suelo. Bueno, ¿qué hizo la muchachada australiana para resolver esto? Primero, lo más común. Agarrarlos a tiros, poner esas trampas tipo los dibujitos, envenenarlos, soltar perros y zorros para que los maten. Todo esto funcionó, pero no tanto. Los conejos se seguían contando por millones. Así que el gobierno hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Un alambrado larguísimo que atravesara todo el país para evitar que los conejos siguieran avanzando. Parece un delirio, pero ya hubo otros ejemplos en la historia. ¿Te suena la muralla china? Bueno, estaba pensada más para mongoles que para conejos, pero el sentido es el mismo. La movida había arrancado primero en forma privada, donde cada terrateniente alambraba su pedacito. Hasta que el gobierno tomó las riendas y, contrariando a Daniel Biglietti, dijo a alambrar. Habían alambrado en el estado de Queensland, donde empezaron en 1886 y le siguieron agregando partes hasta 1997, para totalizar 555 kilómetros de alambrado anticonejos. Pero la conejada también se extendía hacia el oeste. Así que en el estado de Australia Occidental decidieron hacer lo mismo. En 1901 se mandaron un florro de alambrado de norte a sur, de 1833 kilómetros. Es casi como decir la distancia de Buenos Aires a las Malvinas. Zarpado. Después le agregaron 2 pedacitos más a los costados para totalizar 3.253 kilómetros. Ah, un récord, ¿no? No, porque parece que le agarraron el gustito a esto de poner alambrados. Así que hicieron uno de 5.600 kilómetros para frenar a los dingos, que son unos perros salvajes australianos, y así evitar que se comieran a las ovejas. Y ese sí es el récord. 5.600 kilómetros es lo mismo que hay en línea recta desde Ushuaia hasta el norte de Perú. ¡Wow! ¡Vaya! Esos son muchos campos de fútbol. Ah, ¿y querías saber si estos alambrados siguen existiendo? La respuesta es sí. Pero acá la pregunta es, ¿todo esto sirvió para frenar a los conejos? Sí, bastante. Eso no quita que hayan aparecido conejos del otro lado, pero a grandes rasgos los mantuvo lejos de las tierras agrícolas del oeste australiano, que era lo importante, y fue el método más eficaz para que no jodieran tanto hasta que dijeron,
¿Y si la respuesta la tiene la ciencia? Pusieron a la muchachada a investigar y en 1950 largaron entre la población de conejos el virus de la mixomatosis, una enfermedad que les provoca hinchazón, conjuntivitis, ceguera y los mata en poco más de 10 días. Así, en 2 años redujeron la población de 600 millones a 100 millones. Pero los que quedaron se habían vuelto resistentes al virus, así que no se pudo avanzar más. Para la década del 90 la población había crecido de nuevo y eran 300 millones. Bueno, anda todavía la gente de Australia buscando nuevas formas de sacarse encima esta plaga tremenda que les rompió todo el equilibrio natural del país. Por suerte no les volvió a pasar con otras especies. Ah, pará, me dicen que sí, que también pasó con camellos, gatos, caballos, burros, sapos. Sí, sapos, ¿te acordás? Eso pasa cuando se introducen especies extranjeras en un ecosistema extraño. Bueno, ese fue el caso de una especie exótica introducida. Ahora vamos a ver un conflicto entre la gente blanca, descendiente de europeos, o sea, individuos exóticos introducidos, y sus problemas con animales locales. Para esto nos vamos a principios del siglo XX, la finalización de la Primera Guerra Mundial. Algunos de los soldados que volvían, sí, Australia participó de la Primera Guerra, les daban tierras en el sudoeste del país, en un área mayormente dedicada al trigo. Con la llegada de estos muchachos se extendió la superficie de cultivo, se desmontó y se mejoró el acceso al agua. Todo esto atrajo a los protagonistas de esta historia, los emúes. El emú es una ave endémica de Australia, parecida al ñandú, que puede alcanzar los 2 metros de altura. Aparece junto con el canguro en el escudo de armas del país. Y también es muy importante en la mitología aborigen. Ah, y es la cara de una birra muy famosa en el oeste de Australia. Bueno, y en 1932, todos estos cambios hechos por seres humanos en el ecosistema hicieron que unos 20.000 emúes modificaran su ruta migratoria y se le metieran en los campos a la gente. Gente que encima la estaba pasando muy mal, por un lado por la sequía y por otro por la Gran Depresión que había hecho bajar los precios del trigo. Los emúes se morfaron los cultivos e hicieron bocha agujeros en el alambrado de este anticonejo del que te había hablado antes, así que obviamente los conejos también se metieron. Totalmente devastados, estos ex soldados fueron a pedirle ayuda al gobierno. ¡Oiga, señor primer ministro! Muchachos, ¿qué hay de bueno? El gobierno no se anduvo con chiquitas y mandó un grupete de artilleros del ejército. Durante una semana estuvieron lanzando ataques de ametralladora, persiguiendo en camiones a estos pajarracos, pero no los podían alcanzar. Increíble. Los bichos formaban grupos, corrían, se separaban y casi siempre lograban evadir a sus perseguidores. Y como si fuera una guerrilla cubana, los emúes escapaban y dejaban a los soldados australianos como unos giles. Al final los soldados pudieron matar, no sé, 50 aves. La prensa se reía y hablaba de guerra del emú. Ah, pero en sus informes el ejército destacaba que no había habido bajas. Y no, chabón, estás ahí peleando contra unos pájaros gigantes, ¿qué crees? ¿Que encima te maten? El gobierno, enterado del fracaso del operativo, dio por terminada la cosa y se volvieron todos a casa. Pero los emúes seguían ahí agitando y comiéndose el trigo de la gente en plena depresión. Así que el Estado contraatacó. Los artilleros se pusieron las piletas y en un mes mataron a casi 1000 ejemplares y dejaron heridos de muerte a 2500. Pero no más que eso. Y ahí el ejército cerró el tema y se retiró. Así que podemos decir que los emúes ganaron la guerra. Qué bárbaro la naturaleza, ¿eh? Los emúes no se comieron los mocos y volvieron al ataque en varias oportunidades hasta la década de 1950. Pero el Estado no volvió a mandar a las tropas. Más resultado que eso dio un sistema de recompensas a cazadores, dándoles una guita por emú muerto, lo que terminó con la vida de casi 60.000 pajarracos. Hoy, dada cierta evolución del pensamiento que no permitiría semejante matanza de animales, hay otros métodos para mantener a los emúes lejos de las cosechas. Como, adiviná, sí, alambrados. Y también los crían en forma de ganado para usar su piel, usar su carne y hacer aceite. Pero nunca más un ejército se atrevió a meterse con los emúes. Y en la actualidad es una gran fuente de chistes y memes. Y así llegamos al final de este video inútil con 2 episodios de la incansable lucha de Australia contra el reino animal. Si te gustan estos videos con historias que no ves en el colegio, me puedes dar un pequeño empujón inmaterial poniendo me gusta, escribiendo un comentario o, por qué no, suscribiéndote al canal de YouTube. Y si te copa todo este mundo de curiosidades y cosas raras, puedes encontrar más siguiéndome en Twitter, en Instagram y agregándome a los favoritos del Fotolog. Muchas gracias y hasta la próxima.